Bueno, respecto al centro educativo, vamos a identificar 5 problemas concretos con 5 posibles soluciones concretas. Primer problema, que nuestros hijos pueden que no estén acostumbrados a estudiar de una forma regular y lo hagan de forma irregular. Esto quiere decir que un día, por ejemplo, se ponen a estudiar a las 4, otro a las 7, otro a las 6:30, otro a las 5, etc. Y además que lo hacen normalmente en sitios que no son apropiados. Por ejemplo, pueden estudiar en el sofá, o a lo mejor están estudiando en el salón pero está la tele puesta, o tienen el móvil encima de la mesa, o está el hermano o la hermana que está escuchando música al lado, etc. Esto en primaria puede que tenga un pase porque es verdad que por el nivel de dificultad y por el nivel de tareas que mandan para casa, bueno, pues puede ser que haya sido suficiente para ir solventando los deberes, presentando los exámenes y demás. Pero en secundaria la clave va a ser, que antes creo que lo estaba diciendo, no sé si era Carmen, el trabajo diario, ¿vale? Que ese trabajo diario sea la clave y la llave para poder avanzar en secundaria. Y para organizar ese trabajo diario tenemos dos cosas muy importantes que hacer. La primera, rutinas de trabajo. Estas rutinas de trabajo lo que consiste básicamente es que todos los días hagamos lo mismo. Si todos los días decimos que vamos a estudiar una hora, estudiamos todos los días una hora y todos los días desde la misma hora hasta la misma hora. Por ejemplo, oye, pues después de comer descansa media horita y de 4 a 5 todos los días estos espacios para hacer deberes y estudio. Esta hora, que con primaria es más que suficiente de momento, para secundaria se va a incrementar. Pero si ya tenemos una rutina de trabajo establecida, ese cambio nos va a ser mucho más sencillo. Y después, los espacios de trabajo. En la medida de lo posible, siempre que se pueda, se recomienda tener un espacio de trabajo dedicado solamente a eso, al estudio, al trabajo, que sea en su cuarto. Oye, que ahí después también puede estar con el ordenador, con ocio, pero lo idóneo es que no esté en un sitio que tenga muchas distracciones. Por ejemplo, si está estudiando en el salón, que no esté la tele puesta, que no estemos nosotros alrededor dando vueltas, o por ejemplo que no estudie en el sofá, sino que lo haga en un sitio un poco más apropiado, como puede ser por ejemplo en una silla, aunque esté estudiando en el comedor, pero por lo menos que tenga una silla y no esté en el sofá, que estudie en unas condiciones apropiadas, ¿vale? El problema número 2 es que normalmente el método de estudio más utilizado es la lectura y la relectura, tanto de las páginas del libro como del cuaderno, las fichas que nos entregue el profesor, un recurso que nos mande, etcétera. Y con esa lectura o relectura es suficiente para presentarnos a un examen. Esto, por lo que estábamos hablando de esa complejidad de primaria respecto a secundaria, en primaria puede ser suficiente, pero en secundaria no lo va a ser. Quizás sí en primero de eso, pero a medida que vayamos subiendo niveles cada vez nos va a costar más trabajo. Entonces aquí lo importante es medir tanto el tiempo de trabajo como la calidad de ese trabajo. Y para entender la calidad de ese trabajo tenemos una cosa que se llama la pirámide del aprendizaje. La pirámide del aprendizaje lo que nos dice es qué porcentaje de información recordamos en función de cómo trabajemos. Entonces, por ejemplo, si nosotros lo que hacemos es leer una página de un libro, nosotros al día siguiente recordamos aproximadamente el 10%. Ojo, el 10%, ¿eh? Si nuestra única forma de estudiar es la lectura y la relectura, vamos a tener problemas en el momento que tengamos que estudiar mucho material. Esta cantidad de recuerdos sube al 25% si vemos u oímos. Por ejemplo, si estamos escuchando un vídeo de fondo, ojo, no haciendo otra cosa a la vez, sino prestando atención a lo que dice en el vídeo, podemos retener hasta un 25%. Hasta un 35% si vemos y oímos a la vez, que es lo más parecido a una situación de clase, ¿vale? En una situación de clase en la que estamos viendo y escuchando al profesor, o incluso viendo y prestando atención a un vídeo. Pero donde de verdad va a estar la clave de ese trabajo, va a ser en crear. Cuando somos nosotros los que creamos los propios contenidos es cuando mayor porcentaje de recuerdo tenemos. ¿Y cómo creamos nosotros? Tenemos dos opciones principales, las más sencillas de aplicar, que son los esquemas y los resúmenes. Existe una diferencia abismal entre solo leerme una página del libro o yo coger esa página de un libro y hacer un resumen. Y poder hacer un esquema. Sí que es verdad que si ahora mismo nuestro método de aprendizaje es la lectura o la relectura, lo óptimo, lo más fácil va a ser empezar con los esquemas. Recomendación: si vuestros hijos o vuestras hijas estudian principalmente a través de la lectura, podemos empezar a trabajar en este trimestre con los esquemas. Empezar a enseñarles a hacer pequeños esquemas de aquellos contenidos que vayan viendo en el libro. Y eso va a ser contenido que van a llevar ya visto para secundaria y un método de trabajo que van a llevar visto para secundaria. El tercer problema es que pasamos de tener un tutor que nos da en muchas asignaturas a tener un profesor distinto para cada asignatura. Y pasamos de ya conocer cuáles son los profesores y las profesoras de nuestro colegio a no tener ni idea de quiénes van a ser los profesores de secundaria.
Probablemente cuando entréis en secundaria y empecéis a hablar con distintos grupos de padres y madres, si no lo han hecho ya, os van a decir, pues cuidado con el de matemática porque el de matemática es increíble, fatal, no echa cuenta, suspende un montonazo, o la de lengua es que es muy particular, o el de inglés que patatín patatán. Lo cierto es que cada profesor y cada profesora va a tener sus propios criterios en su asignatura. ¿Qué es lo que podemos hacer? Nos tenemos al final que adaptar a los criterios que está marcando ese profesor o esa profesora. Una de las cosas que podemos utilizar es el cuaderno guía. Punto número 1. Para cada asignatura que tengamos en secundaria tenemos que tener un cuaderno. Nada de tener un cuaderno mezclado con varias asignaturas. Para cada asignatura un cuaderno. Y la primera página del cuaderno la dejamos en blanco. ¿Vale? Empezamos a escribir a partir de la segunda. Y en esa página en blanco lo que tenemos que apuntar son todas las recomendaciones que nos da el profesor o profesora para su asignatura. Por ejemplo, imaginemos que el profesor de lengua, Manolito, le encantan los esquemas, que con los esquemas él valora mucho el cuaderno. Pues nosotros en esa primera página del cuaderno nos apuntamos a hacer esquemas en lengua. Y nosotros ya sabemos que si hacemos esquemas en el cuaderno, este profesor nos lo va a valorar positivamente. O si, por ejemplo, nos dice que a la hora de preguntar los exámenes, pregunta mucho a través de un texto, que pone un texto y nos hace preguntas sobre el texto, pues nos lo apuntamos. Decimos, oye, este profesor suele preguntar mediante textos en el examen. Pues nosotros cogemos directamente, nos lo apuntamos y cuando vayamos a estudiar, revisamos esas pautas que tiene cada profesor. De esta forma, es una forma muy sencilla de recordar qué es lo que nos pide cada profesor o cada profesora con su asignatura. En cuanto al problema 4, es que muchas veces nosotros, con la mejor intención del mundo, dedicamos mucho tiempo a estar encima de ellos, tanto para que se pongan a estudiar, como para les acompañamos a la hora de hacer los deberes, de estudiar para un examen, les corregimos, comprobamos dudas, etc. Esto en secundaria, el tiempo de trabajo y la cantidad de asignaturas se va a multiplicar, va a crecer mucho y quizás no lo podamos hacer. Y además, uno de los objetivos de la secundaria es precisamente que ganen autonomía a la hora de trabajar ellos solos. Entonces tenemos que empezar a ver cómo hacemos para nosotros despegarnos un poquito de ese trabajo diario con ellos y que ellos de forma autónoma empiecen a trabajar. Ojo, esto no significa no poder prestarles ayuda. Lo que significa es que esa ayuda la prestemos en momentos determinados. ¿Cómo lo podemos hacer? Un método muy sencillo. Cuando se pongan a estudiar o a hacer los deberes, le damos una hoja de papel, le damos un folio en blanco y se lo ponemos al lado. Se lo ponemos con un boli. Y lo que les decimos es que cada vez que tengan una duda con un ejercicio, que la apunten. Por ejemplo, están haciendo los deberes de matemáticas. Ellos están redactando los deberes y tienen una duda con el ejercicio 3 de la página 40. Pues en ese papel en blanco ponen ejercicio 3, página 40 y saltan al siguiente ejercicio. Continúan haciendo sus deberes, continúan estudiando y cuando ya han terminado, en ese momento os llaman a vosotros, a un hermano, a un amigo, a un familiar, a quien quiera que esté en casa y consulta las dudas concretas que ha tenido. Pero no estamos todo el tiempo estudiando y haciendo los deberes con ellos, sino que lo que vamos es directamente a esas dudas que han tenido, ¿vale? Tan fácil como proporcionarles ese trocito de papel y que ahí vayan apuntando las dudas. Y en cuanto al problema número 5, bueno, también estamos muy encima de ellos muchas veces a la hora de recordarles de, oye, tienes un examen, oye, recuerda que el miércoles que tenías el examen de lengua, oye, que el viernes tienes que entregar un trabajo de plástica, etc. ¿Qué es lo que tenemos que hacer de cara para prepararles a la secundaria? Precisamente por esa autonomía que hemos estado comentando nosotros antes, tenemos que hacer trabajo indispensable con la agenda. La agenda escolar que tengan del instituto, y esto ya se puede trabajar en primaria, se puede trabajar a lo largo de este trimestre, que lo apunten absolutamente todo. Todos los exámenes, todos los deberes, todos los trabajos, todo tiene que estar apuntado en la agenda. Eso es punto número 1, para que les sirva a ellos de recordatorio de aquellas tareas que tienen que hacer. Y la segunda es cómo enfocar la preparación de un examen, cómo me planifico para un examen. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un examen de matemáticas. La primera pregunta que tenemos que enseñar a hacerles es, oye, ¿cuánto tiempo puedo tardar en preparar el examen? Oye, pues mira, pues por la dificultad del examen, por lo bien o lo mal que se me da, por el número de páginas que tiene, yo creo que más o menos son 2-3 días los que puedo tardar en prepararme para este examen. Y lo siguiente que hacemos es apuntar en la agenda no solo el tiempo de estudio, o sea, no solo el día del examen, sino el tiempo de estudio. Por ejemplo, si yo digo que para matemáticas les quiero dedicar 2 días de estudio, y yo tengo el examen el viernes,
yo tengo que poner el miércoles en mi agenda, yo me pongo estudiar para el examen de matemáticas y el jueves me pongo estudiar para el examen de matemáticas. De forma que cuando vayan a ponerse a estudiar o a trabajar sobre esa asignatura y cojan la agenda del día y vean lo que tienen que hacer, ellos ya vean en la agenda que tienen que ponerse a estudiar ya para el examen que tienen al viernes. Y es una forma muy básica de enseñarles a planificar el tiempo de estudio que tienen que dedicar al examen. ¿Vale? Resumen, 5 problemas, 5 pautas. La pauta principal, tiempos y espacios correctos para estudiar, ¿vale? Recordamos, tanto el uso de la rutina como un entorno apropiado de trabajo. Segundo, usar un método de estudio eficaz, como creando nosotros el propio contenido. La forma más sencilla que lo podemos hacer a través de los esquemas, que eso lo podemos empezar ya a trabajar a lo largo de este tercer trimestre. Tercero, aprender qué criterios tiene cada profesor. Un cuaderno por asignatura, la primera página en blanco, y en esa página en blanco apuntamos todas aquellas cosas que le gustan a cada uno de nuestros profesores, en concreto de esa asignatura. Cuarto, ganar autonomía en el desarrollo de los deberes. ¿Cómo? Le damos una hojita en blanco, que se apunten ahí las dudas que tienen a la hora de hacer los deberes o de estudiar para un examen, y solo cuando hayan terminado de hacerlo todo, vamos y les ayudamos con las dudas concretas que han tenido. Y quinto, ganar autonomía en la planificación del estudio, con el uso principalmente de la agenda, apuntando todos los trabajos, deberes y exámenes que tienen, y viendo cuánto tiempo tienen que dedicarle de estudio al examen y apuntándolo en la agenda.